El sol de la tarde iluminaba el barrio con una calidez dorada, reflejándose en las persianas metálicas y en los cristales de los coches aparcados de cualquier manera. En el bar, el ambiente era un crisol de aromas a café recién hecho, tostadas con tomate y el característico perfume a cera para el suelo que tanto recordaba a los domingos en familia. Mauricio, con el delantal ajustado y el bigote perfectamente recortado, contemplaba el local con una mezcla de orgullo y fastidio. Al otro lado de la barra, Machu Picchu intentaba colocar las botellas de refresco en la estantería con un temblor en las manos que delataba su nerviosismo. La puerta se abrió con un estrépito de campanillas y por allí apareció Luisma, con una sonrisa de oreja a oreja y un periódico enrollado bajo el brazo como si fuera el bastón de mariscal de un ejército victorioso. Caminaba con un rebotecito en los pasos, de esos que anunciaban que se había metido en algún lío monumental o que se le había ocurrido una idea brillante que, en el 99% de los casos, terminaría en catástrofe. «Hombre, el genio de la lámpara», exclamó Mauricio sin levantar la vista de un vaso que estaba secando con un trapo más negro que la conciencia de un pirata. «A ver con qué tontería vienes hoy, Luisma, que ya tengo la paciencia bastante justa con el calor que hace y con el inútil este que no sabe ni colocar las latas de cerveza en fila». «¿Qué va, Mauricio, qué va?», respondió Luisma apoyándose en la barra con una familiaridad que solía costar un par de insultos. «Hoy no vengo a pedir fiado, ni a romper nada, ni a confesar que se me ha vuelto a perder la cartera en el metro. Hoy vengo a daros una envidia que os vais a morir, sobre todo al Chele, que se cree que lo sabe todo de la tele. Que nos vamos a la tele, coño. A salir en la pantalla grande». Desde una de las mesas del fondo, donde solía sentarse a leer el periódico o a criticar al personal con una elegancia distante, Paz levantó la vista por encima de sus gafas de lectura. Frunció el ceño intentando descifrar si lo que acababa de oír era una broma de mal gusto o el preludio de otra tarde perdida. «¿A la tele, Luisma?», preguntó ella con una mezcla de incredulidad y resignación. «¿Otra vez te has apuntado a un casting de esos raros donde te piden que vayas en bañador en pleno mes de enero? Porque recuerda la última vez que fuiste a lo de la agencia de modelos, que te tiraste 3 horas esperando en la puerta de unos almacenes porque te habías equivocado de calle y de siglo». «Que no, Paz, que esta vez es serio», insistió Luisma dando un salto hacia ella y cogiéndole las manos con una emoción casi infantil. «El Farpus, que ya sabéis que lleva el carrito de la cinta en los estudios y que es un tío con contactos en la alta esfera del mundo del espectáculo, me ha dicho que necesitan una pareja de concursantes para un programa de estos de amor y parejas, de los que te emparejan con tu media naranja. Y nosotros somos la naranja entera, hombre. Bueno, tú eres la naranja y yo soy el gajo más dulce, ¿sabes?». Paz suspiró profundamente soltando las manos de Luisma y recostándose en el respaldo de la silla de imitación de madera. Miró hacia el techo como pidiendo clemencia divina o al menos, un poco de paciencia para lidiar con el entusiasmo incombustible de su novio. Sabía perfectamente que decir que no era como intentar detener un tren de mercancías con las manos, pero aún así sentía el deber moral de poner un poco de cordura en aquel manicomio ambulante. «Luisma, cariño, escúchame bien», dijo ella con voz pausada, intentando mantener la calma. «Nosotros no podemos ir a la televisión a concursar en nada. Primero porque cada vez que intentas explicar algo más complejo que la tabla del 1 te trabas con tus propias palabras. Segundo, porque la última vez que intentaste cocinar algo para los dos casi quemamos la cocina y tuvimos que cenar galletas María con agua del grifo. Y tercero, porque yo tengo que trabajar, cuidar de la casa y aguantar tus ocurrencias, que ya es jornada completa». «Pero si no hay que cocinar nada, mujer», replicó Luisma poniendo cara de cachorro abandonado, una técnica de manipulación emocional que había perfeccionado a lo largo de los años. «Solo hay que contestar a preguntas sobre nosotros. Y yo te conozco mejor que nadie en este mundo. Sé cuál es tu plato favorito, sé de qué color tenías el jersey cuando nos conocimos en la verbena, y sé que cuando te enfadas pones una jeta que parece que te has tragado un limón entero con cáscara y todo». Mientras tanto, en la cocina del bar, Aida terminaba de preparar los bocadillos para el servicio de mediodía con unos movimientos tan enérgicos que el cuchillo parecía volar sobre la tabla de cortar. Su hijo Fidel entraba en ese momento arrastrando los pies, con la cara pálida y unas ojeras que le llegaban prácticamente hasta la barbilla. Llevaba una pila de libros bajo el brazo que pesaban más que su propia voluntad de vivir. «Mamá», murmuró Fidel con un hilo de voz, dejándose caer en una silla cercana.
Siento que mi vida ha perdido todo sentido. Hoy en la clase de Historia del Arte el profesor ha mencionado a no sé cuántos pintores renacentistas que ya habían triunfado antes de cumplir los 20 años. Y yo tengo la sensación de que mi mayor logro en lo que va de semana ha sido encontrar el bolígrafo rojo que se me había perdido debajo del sofá. Aida dejó el cuchillo sobre la tabla, se secó las manos en el delantal con un gesto decidido y se acercó a su hijo con esa mezcla de ternura feroz y rudeza callejera que la caracterizaba. Le puso una mano en la frente para comprobar si tenía fiebre, aunque bien sabía ella que lo que tenía el muchacho era un ataque agudo de exigencia académica mal entendida. A ver, mi vida, escúchame una cosa, le dijo Aida mirándole fijamente a los ojos. Esos tíos de los que te habla el profesor vivían en otra época, donde no había internet, ni televisión, ni la vecina del quinto dando golpes en la pared con una escoba cada vez que pones un disco un poco alto. Tú lo que tienes es un empacho de estudiar tanto. Te pasas el día entero con la cabeza metida entre apuntes y al final lo único que consigues es que se te ponga cara de cartón piedra. Tómate una de estas pastillas que me dio el otro día la vecina, que son mano de santo para despejar la mente y poner las pilas. Fidel retrocedió un poco en la silla, mirando la pequeña pastilla de colores dudosos que su madre sacaba del bolsillo del delantal con una naturalidad pasmosa. Sacudió la cabeza con vehemencia, recordando todos los discursos que había leído en Internet sobre los peligros de la automedicación y la industria farmacéutica. Mamá, que he dicho 1000 veces que no voy a tomar medicinas que no me haya recetado un médico titulado después de hacerme un análisis completo de sangre y orina, protestó Fidel con voz temblorosa. Además, si quiero despejar la mente prefiero salir a dar un paseo por el parque o leer un tratado de filosofía antigua, no tragarme sustancias químicas que probablemente estén fabricadas con restos de neumáticos reciclados. ¡Ay, qué tiquismiquis me ha salido siempre! Bufó Aida guardándose la pastilla de nuevo. Con lo bien que le sientan estas cosas a tu tío Luisma, que se toma una y luego es capaz de colocar 2 números seguidos en el sudoku sin equivocarse en más de 3 casillas. Anda, cómetela y déjate de milongas, que hoy tengo que ir a ver si ayudo a esa panda de inconscientes a preparar lo del concurso de la tele. La noticia de la participación de Luisma y Paz en el programa de televisión corrió por el barrio como la pólvora en un campo de trigo en pleno verano. En menos de media hora, la pequeña terraza del bar se había convertido improvisadamente en un plató de ensayo donde cada vecino se creía con el derecho de arbitrar, opinar y corregir las respuestas de la pareja. Chema, que había cerrado su establecimiento temporalmente para venir a poner un poco de orden intelectual en el asunto, colocó una libreta sobre la mesa y se acomodó las gafas con aire doctoral. Su presencia siempre aportaba un toque de pomposidad que el resto de los presentes solía contrarrestar con comentarios sarcásticos sobre su higiene personal o su forma de vestir. A ver, por favor, silencio todos que vamos a hacer un simulacro de preguntas y respuestas, ordenó Chema levantando un dedo con solemnidad, como si estuviera a punto de impartir una conferencia magistral en la universidad. Para triunfar en un concurso de estas características no basta con el entusiasmo desmedido que suele caracterizar a Luis Mariano, se requiere una sincronía cognitiva profunda y un conocimiento mutuo que, francamente, dudo mucho que ustedes dos posean después de llevar apenas unos meses compartiendo espacio vital. Cállate ya, Chema, pareces el cura del pueblo en plena homilía de domingo. Le cortó Luisma con una mueca de impaciencia, colocándose de pie junto a Paz como si estuviera en la línea de salida de una carrera de 100 metros lisos. Nosotros nos conocemos de sobra. Lo que pasa es que tú tienes envidia porque a ti nunca te llevarían a la tele a menos que sea para un reportaje sobre personas que coleccionan sellos antiguos en formol. Pregunta lo que quieras, que te vamos a dejar en evidencia con nuestra compenetración. De acuerdo, suspiró Chema consultando sus apuntes. Primera pregunta de prueba. ¿Cuál es el recuerdo de infancia más entrañable que comparte la señora con su pareja? A ver, escriban en las pizarras. Paz cogió la tiza con elegancia y escribió con letra clara y ordenada sobre la pequeña pizarra negra. Luisma, en cambio, comenzó a sudar frío, mordisqueando el extremo de la tiza mientras miraba al techo buscando la inspiración divina o algún cartel publicitario que le diera una pista. Al cabo de unos segundos, ambos giraron las pizarras hacia el público. En la pizarra de Paz ponía claramente, nuestra primera tarde comiendo helado en el parque cuando casi nos atropella un camión de reparto. En la pizarra de Luisma, tras varios tachones y borrones con la manga de la camisa, se podía leer con dificultad,
el día que comimos macarrones con tomate en casa de mi tía y me manché la camisa nueva. Chema negó con la cabeza, soltando un bufido de desaprobación que hizo que las gafas se le resbalaran un poco por el tabique nasal. Pero hombre de Dios, Luis Mariano, ¿cómo va a ser eso un recuerdo entrañable compartido si lo único que demuestra es su incapacidad absoluta para comer sin mancharse la ropa? Amonestó Chema con tono paternalista. Así no van a pasar ni de la primera ronda de selección en los estudios. ¿Qué más da, hombre? Intervino Aida acercándose con una bandeja llena de vasos de refresco para calmar los ánimos. Lo importante no es lo que escriban, sino la gracia con la que lo digan delante de las cámaras. Si total, la gente lo que quiere ver en la tele es sangre, lágrimas o alguien cayéndose de bruces contra una fuente ornamental. ¿O no te acuerdas cuando el Genaro salió en aquel programa de la Autonómica enseñando una patata con forma de zapato y se convirtió en alcalde honorífico del pueblo durante 2 semanas? El debate sobre las estrategias televisivas continuaba animadamente cuando la abuela, que había estado durmiendo plácidamente en el sillón del fondo del bar bajo una manta de cuadros, se despertó con un sobresalto y comenzó a murmurar cosas ininteligibles sobre lingotes de oro escondidos en la cisterna del baño y épocas doradas en los teatros de revista de la Gran Vía. Mirad. La abuela ha vuelto a hablar del tesoro, exclamó Jonathan, el hijo de Aida, y apareció por la puerta corriendo como si le persiguiera un perro rabioso. Os lo dije. En esta casa hay oro escondido en alguna parte y nos vamos a hacer ricos todos. Vamos a poder comprar consolas nuevas y comer pizza todos los días de la semana. Ay, niño, cállate la boca con tanta tontería. Le regañó Aida propinándole un suave zape en la coronilla mientras le apartaba el flequillo de los ojos. Lo único que tiene tu abuela escondido en la cabeza son los restos de las películas en blanco y negro que veía cuando trabajaba de acomodadora, y lo único que vas a encontrar en la cisterna si sigues metiendo las manos ahí son sorpresas que es mejor no mencionar. La tensión por la búsqueda del supuesto tesoro familiar se mezcló con los nervios previos al viaje a los estudios de televisión. Luisma se pasó toda la noche anterior repasando mentalmente las preguntas más extrañas que le podrían hacer en el programa, desde la fecha exacta del nacimiento del perro de su cuñado hasta el número de baldosas que tenía la acera de su calle. Al día siguiente el ambiente en los pasillos de los estudios de televisión era un hervidor de nervios, luces artificiales y maquilladores corriendo de un lado para otro con brochas y botes de polvos solares. Luisma y Paz esperaban en la zona de concursantes, vestidos con sus mejores galas. Luisma llevaba una camisa de cuello ancho con un estampado que mareaba a cualquiera que lo mirara fijamente. Y Paz lucía un vestido sencillo pero elegante que contrastaba notablemente con la excentricidad de su pareja. Muy bien, parejas, silencio en el plató que empezamos en 10, 9, 8. Gritó el director de escena desde la penumbra situada detrás de las enormes cámaras con objetivos de cristal reluciente. Las luces principales se encendieron de golpe inundando el estudio con un resplandor cálido y cegador. El presentador, un hombre con una sonrisa milimétricamente diseñada y un bronceado artificial que parecía resistir incluso los primeros auxilios, apareció saltando por el lateral del escenario mientras el público del plató aplaudía de manera sincronizada gracias a las indicaciones de un cartel luminoso. Muy buenas noches a toda España y bienvenidos a Nidito de Amor, el programa donde las parejas demuestran si realmente se conocen o si están a punto de firmar los papeles del divorcio antes de pasar por el altar, exclamó el presentador con una voz tan enérgica que parecía salir directamente de un altavoz de feria. Y hoy tenemos con nosotros a una pareja muy especial, venida directamente desde uno de los barrios más castizos y variopintos de la capital. Un fuerte aplauso para Luis Mariano y su pareja, Paz. Luisma dio un salto hacia adelante, agitando los brazos como si estuviera intentando aterrizar un helicóptero en medio de la niebla, mientras Paz sonreía educadamente a la cámara, intentando mantener la compostura para evitar que su novio hiciera alguna de las suyas en directo. Hola a todos los que nos veis desde casa, especialmente a mi madre, que ahora mismo debe estar intentando cambiar de canal con el zapato porque se le ha perdido el mando a distancia entre los cojines del sofá. Gritó Luisma acercándose demasiado al micrófono, lo que provocó un pitido ensordecedor en los altavoces del plató. El presentador retrocedió un paso con una sonrisa congelada en el rostro y ajustó los datos en su tableta electrónica antes de pasar a la ronda de preguntas decisivas. Bueno, pareja, vamos a ver cómo están esos marcadores, comenzó el presentador con tono teatral. La tensión se puede cortar con un cuchillo de mantequilla.
Vamos con la primera pregunta de la noche. ¿En qué lugar exacto le declaró su amor eterno Luis Mariano a Paz por primera vez? Escriban las respuestas en sus pizarras sin mirar al contrincante. Paz escribió rápidamente con pulso firme. Luisma, en cambio, miró al público, levantó las cejas hacia las cámaras de la esquina y escribió algo que parecía más un jeroglífico que una respuesta coherente. A ver, Paz, enséñanos tu pizarra, pidió el presentador con curiosidad. Paz giró el tablero donde se leía claramente, en el banco del parque enfrente de la churrería del barrio, mientras compartíamos una taza de chocolate con churros. Una respuesta muy romántica y entrañable, comentó el presentador con aprobación. Y ahora vamos a ver qué ha puesto Luis Mariano. Gira la pizarra, por favor. Luisma giró su tablero con orgullo. Con letras grandes y torcidas ponía, en el bar de Mauricio, después de que me perdonara los 3 cafés que le debía de la semana pasada. El plató entero estalló en carcajadas, incluido el público de las gradas y los cámaras que intentaban mantener la estabilidad de los aparatos sin temblar de la risa. Paz se llevó una mano a la frente, negando con la cabeza pero con una sonrisa inevitable dibujada en los labios. Bueno, digamos que el romanticismo de Luis Mariano tiene un enfoque muy particular y económico, bromeó el presentador entre risas. Pero los puntos se otorgan por la sinceridad, así que el marcador se queda de lo más apretado para la ronda final. El programa transcurrió entre risas, momentos de tensión fingida y anécdotas inverosímiles sobre la convivencia en el barrio, hasta llegar al momento cumbre de la noche. La prueba final en la que se decidiría si la pareja se llevaba el viaje a un destino paradisíaco o si se volvían a casa con las manos vacías y un recuerdo entrañable para contar en el bar. Y atención porque la última pregunta vale el doble, anunció el presentador con voz solemne, mientras un redoble de tambores sonaba de fondo en la sintonía del programa. ¿Cuál es el sueño más grande que comparte esta pareja para su futuro? Paz, tu pizarra, por viva voz. Paz miró a Luisma a los ojos, con una ternura sincera que iluminaba su rostro por encima de los focos de televisión. Nuestro sueño es seguir viviendo juntos, riéndonos de nuestras tonterías y aguantándonos cada día como hasta ahora, porque al final lo importante no es a dónde vayamos de viaje, sino con quién compartamos el camino, dijo ella con voz clara y natural. Luisma se quedó en silencio durante unos segundos, con la sonrisa traviesa habitual desvaneciéndose para dar paso a una expresión genuinamente conmovida. Dejó caer la tiza al suelo, se acercó a Paz y la abrazó delante de toda la cámara, sin importarle que millones de espectadores estuvieran viendo aquel momento desde sus casas. Pues con esta respuesta tan bonita y tan de verdad, declaramos a Luis Mariano y a Paz ganadores absolutos de nuestro programa de hoy. Gritó el presentador mientras caía una lluvia de confeti dorado desde el techo del plató y la música sonaba a todo volumen. De vuelta en el barrio pocas horas después, el bar de Mauricio se convirtió en el escenario de una celebración improvisada. Todos los vecinos se habían reunido al enterarse de la victoria televisiva. Mauricio, a pesar de sus habituales protestas sobre el ruido y el desorden, abrió una botella de vino especial detrás de la barra y sirvió unas copas para todos, mientras la abuela seguía murmurando alegremente en su rincón sobre los viejos tiempos y los teatros de la capital. Aida observaba la escena desde una esquina con una sonrisa cómplice, mientras Fidel, ya un poco más calmado tras negarse a tomar cualquier tipo de pastilla milagrosa, le ofrecía a su madre un trozo de bizcocho casero que había preparado con más ilusión que técnica. Luisma, con el trofeo de cartón piedra en las manos y una sonrisa que le abarcaba toda la cara, alzó su vaso para brindar por el barrio, por los amigos y por todas las locuras que aún estaban por venir en aquel rincón del mundo donde la vida, con sus pequeñas imperfecciones y su alegría cotidiana, siempre encontraba la manera de seguir adelante.